Descubre el salmo brutal que cambió vidas, nunca más perseguirás nada en medianoche. En medio de la oscuridad, donde el silencio se vuelve aterrador, una voz susurra palabras antiguas que prometen poder o perdición. Alguien, despertando algo que debería haber quedado olvidado, revivió un salmo alejado del bien. En un pequeño pueblo, sucesos inexplicables empiezan a ocurrir. Las luces parpadean sin razón, sombras se mueven en la periferia de la visión y las noches se sienten más largas. Un grupo de amigos, jóvenes y temerosos, deciden que ya es hora de enfrentar lo desconocido. La búsqueda de respuestas pronto se convierte en una tormenta de emociones. La primera noche, mientras el viento gime, uno de ellos, Carlos, siente un frío que le recorre la piel, una sensación que le hace temblar. ¿Escuchaste eso?, pregunta, con la voz entrecortada, mientras su pecho se aprieta por el miedo. Un eco, un lamento, atraviesa el aire, una destreza de lo sagrado y lo macabro. Cada murmuro de la brisa parece pronunciar el salmo, atrapándolos en una red de suspenso. La curiosidad choca con el pánico, y los más escépticos empiezan a dudar de su despreocupada lógica. Fuego en los ojos, Jazmín, quien siempre tuvo un instinto fuerte, siente que están siendo observados. No estamos solos, dice, su mirada fija en la oscuridad. Esa revelación cae como un ladrillo en su estómago, los demás intercambian miradas de horror. Pasan los minutos, entonces clavan su atención en algo más allá del mar de sombras, una figura. Baja, como si danzara, emergiendo, desapareciendo. Gritos ahogados llenan el aire mientras la figura se aproxima incluso con los ojos cerrados. Justo en ese instante, una voz, el eco de un pasado oscuro, se hace oír. ¿Cuánto deseas saber? Pero el tiempo se detiene. Las preguntas flotan, vibran en el aire del pueblo. ¿Quién ha invocado a esta entidad? ¿Qué secretos guardan las palabras del salmo olvidado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la noche avanza, las estrellas temblando como si supieran lo que se aproxima. En la distancia, el murmullo se convierte en un grito aterrador. El viento arrastra una promesa de revelaciones, y los amigos, sumidos en el horror y la intriga, se enfrentan a una decisión fatal. ¿Serán capaces de desentrañar lo que nunca debieron tocar? Mientras la figura se acerca, varios pensamientos atraviesan su mente, pero uno destaca: ¿podrán sobrevivir a lo que han despertado? La figura se detiene, los ojos cerrados, pero una intensa energía emana de ella. Las sombras parecen girar a su alrededor, algo así como un manto oscuro que se agita. El aire se carga de electricidad y un frío glacial recorre la espalda de Carlos, quien, apretando los puños, se acerca un paso más. ¿Qué nos quieres?, grita, esforzándose porque su voz salga firme, aunque tiembla de terror. La figura abre un ojo, y es como si el mundo se detuviera. Un vacío insondable se refleja en esa mirada, como si de allí emanara la esencia de lo desconocido. Los secretos no son solo cuentos, responde con una voz sedosa, son las llaves de tu destino. Su risa suena lejana, un eco que retumba en sus cabezas y hace que el corazón de Jazmín se detenga. Visiones de la historia de su pueblo, de advertencias antiguas, alcanzan su mente. ¿Qué quieres decir? Jazmín pregunta, sintiendo que su voz se quiebra. Desea respuestas, pero una parte de ella teme lo que pueda descubrir. La figura comienza a danzar de nuevo, sus movimientos son fluidos, casi hipnóticos, mientras susurran palabras que parecen retumbar con la misma fuerza de un tambor. Las preguntas que hacéis son valiosas, pero el costo del conocimiento es alto, sugiere, ahora acercándose lentamente al grupo. Cada deseo hecho en la oscuridad tiene un precio. La frialdad de su advertencia mandó escalofríos que generaron inquietud y desconfianza entre los amigos. Fernando,
quien siempre había sido el más escéptico del grupo, empieza a temblar. No deberíamos estar aquí, murmura, esto no tiene sentido, necesitamos irnos. Pero sus piernas parecen pegadas al suelo. En su interior, una lucha de emociones lo consume. Mientras tanto, el susurro de la figura cobra significado, y dicho costo comienza a tener un nombre. En su mente, Carlos recuerda un viejo cuento que su abuela le había contado, el sacrificio que uno debía hacer para obtener verdades que solo podían ser reveladas por seres oscuros. Estaría a punto de convertirse en una parte de esa historia, un estremecimiento sacude el suelo, y los amigos perciben que algo cambia en el ambiente. Las luces del pueblo parpadean con más fuerza, como si respondieran a la llamada de la sombra. No has venido a preguntar, has venido a reclamar, dice la figura, sus labios curvándose en una sonrisa que no es un consuelo. Corona de angustia, o luz de revelación, ¿qué eliges? Todos se miran, el entorno se vuelve hostil, y una pregunta aún más pesada se cierne sobre ellos. Deben atreverse a descubrir la verdad aunque implique un sacrificio. Unos segundos se estira como chicle en la boca. El silencio grita entre ellos. Siendo capaz de escuchar los latidos acelerados, un rayo de valoración comienza a surgir. No solo sobre lo que podrían perder, sino también lo que podrían encontrar. De repente, la figura desaparece en una espiral de humo, pero su voz persiste en el aire, vibrante. La noche aún no ha terminado, y el salmo aún espera ser recitado. Venid a mí cuando la luna esté alta, busquen la verdad, si es que se atreven. Los amigos, ahora inquietos, sienten que un oscuro secreto ha sido sembrado en sus corazones. La resonancia del aviso resuena en sus mentes, están dispuestos a poner a prueba sus límites. Un último eco de risa se escapa en la oscuridad mientras sus cuerpos dan un paso atrás, queriendo escapar, pero atrapados por el miedo a lo que han despertado. Justo antes de salir corriendo, Carlos se detiene, mirando hacia la profundidad de la oscuridad con un nudo en su estómago. ¿Y si lo hacemos? ¿Podría ser posible que la respuesta que buscamos esté más cerca de lo que pensamos? El viento sopla con fuerza, empujando a los amigos hacia la puerta de lo desconocido, y mientras dan ese primer paso, una nueva pregunta emerge. ¿Quién más ha estado vigilando y esperando el momento de actuar? El viento ululaba como si la misma noche fuera consciente de sus decisiones. El grupo, aún temblando, dio un paso más hacia el corazón de la oscuridad, sintiendo que el tiempo se estiraba y se comprimía al mismo tiempo. La figura, aunque ya desaparecida, parecía gravitar en sus mentes, sus palabras retumbando como un mantra perturbador. ¿Qué hacemos, Carlos?, preguntó Jazmín, su voz una mezcla de determinación y pánico. No podemos ignorar lo que acabamos de ver, pero ¿y si lo que descubramos es peor que lo que ya sabemos? A medida que su voz temblaba, visualizaba rostros de ancianos en su pueblo, aquellos que la advertían sobre las noches en las que se invocaban fuerzas que nunca debían ser tocadas. Fernando, que luchaba con su propia ansiedad, miró fijamente el suelo. No son solo historias. Ya no es un cuento. Nunca debimos venir aquí. Podemos dar la vuelta pero las palabras se ahogaron en su garganta mientras el eco de la figura aún vibraba en sus oídos. ¿Y si es nuestra única oportunidad de obtener respuestas? Ahora que la figura nos ha hecho ese llamado, intervino Carlos, con el corazón palpitándole con fuerza. El deseo por la verdad comenzaba a eclipsar su miedo. No puedes estar hablando en serio, respondió Fernando, parpadeando con incredulidad. ¿De verdad crees que buscar algo en la oscuridad nos traerá algo bueno? Su voz se quebró, y los recuerdos de una noche en la que se habían reído y compartido secretos parecían lejanos. La incertidumbre que a todos les carcomía los hacía sentir como extraños, esa tensión prevalecía, un torbellino de emociones en el aire. Carlos miró hacia la luna, brillante y desafiante, como si esperara que le ofreciera la respuesta que tanto anhelaba. Si no lo intentamos, nunca sabremos. Lo que sea que nos ha llamado debe estar esperando. Mientras discutían, el viento sopló una vez más, arrastrando hojas secas que giraban como si danzaran a su alrededor. Un escalofrío recorría la columna de cada uno de ellos. Una sensación palpable de que no estaban solos. Se sintieron observados. Vamos a buscar el lugar donde nos llamó, sugirió Jazmín, ahora con una chispa de valentía en sus ojos.
Sin esperar más, se volvió hacia el sendero que serpenteaba entre los árboles oscuros. A medida que avanzaban, la intensidad de la atmósfera crecía. Las sombras parecían moverse de forma independiente, elongándose y encogiéndose, como si les dieran la bienvenida. A cada paso, las preocupaciones de Fernando aumentaban, pero el estado de trance nervioso que había caído sobre todos los hizo seguir adelante. La luna, como un faro, iluminaba la senda por la que avanzaban, indicando un camino que parecía ajeno y peligroso, pero al mismo tiempo fascinante. De repente, una luz intensa y titilante emergió de entre los árboles. Brillaba en un azul profundo, revelando sombras danzantes que parecían jugar al borde de lo tangible. La figura, murmuró Carlos, acercándose lentamente. La luz centrada reveló un antiguo altar, cubierto de inscripciones en un idioma que no podían comprender. Sin embargo, un murmullo parecía provenir de él, un canto que zumbaba en sus venas, prometiendo la verdad que tanto buscaban. Carlos susurró Jazmín, asustada pero fascinada. Esto no puede ser bueno. ¿Estamos haciendo lo correcto? Carlos, atrapado en una mezcla de ambición y pánico, dio un paso más cerca del altar. ¿Es este el salmo? Debemos saberlo. La tentación era abrumadora, y entonces, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. La figura apareció nuevamente en medio de la luz, sus ojos centelleando como estrellas. El tiempo de las dudas ha pasado. Recitadlo, o enfrentaréis la condena de la ignorancia. Justo cuando el viento sopló de nuevo, llevándolos a cuestionar su próximo movimiento, se escuchó un eco que venía del bosque. Algo les daba la bienvenida, pero al mismo tiempo, les advertía. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre el conocimiento y el peligro se estrechaba, cargando a cada amigo con un peso insoportable. ¿Estamos listos para lo que esto significa?, cuestionó Fernando, mientras los demás contenían la respiración. La oscuridad parecía reírse de ellos. No había vuelta atrás. ¿Se atreverían a recitar el salmo y a descubrir el verdadero precio de la verdad? El aire se volvió denso, como si la misma noche contuviera su aliento. Los ojos de Carlos brillaban con un fuego que nadie más compartía. Mientras la figura continuaba observándolos, un nudo se apretó en el estómago de Fernando. Esto es una locura, murmuró, pero su voz se perdió en el eco del bosque. Debemos hacerlo. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, instó Carlos, su mirada fija en aquellos ojos luminosos que parecían leer su alma. Lo que sea que haya traído esa figura no es de este mundo, soltó Jazmín, un hilo de terror en su voz. Pero, a pesar de su miedo, se sentía imán en la dirección del altar. La luz azul, aunque inquietante, era hipnótica. Carlos respiró hondo. Voy a recitarlo. Necesitamos esta verdad. Carlos, no gritó Fernando, pero fue demasiado tarde. Con voz temblorosa, Carlos comenzó a pronunciar palabras que sonaban familiares y ajenas a la vez, resonando con un lenguaje antiguo que parecía bailar sobre su lengua. Todos los presentes lo miraban con una mezcla de asombro y desesperación. La luz del altar respondía a cada palabra, vibrando como si cada sílaba estuviera viva, llenando el aire con un sonido etéreo que se escabullía entre los árboles. El canto se volvió un coro, y la figura, ahora más palpable, se unió a la melodía, llenando la noche con una energía escalofriante. Fernando se tapó los oídos, el eco resonando en su cabeza. Tienes que parar, Carlos. No podemos continuar. Pero era como si la voluntad de Carlos hubiera sido suplantada. Con cada sílaba, la figura se hacía más real, su sombra cobrando cuerpo y forma. La luna, que antes iluminaba, ahora se cubría tras nubes oscuras, como si también ella supiera que algo aterrador estaba por desatarse. De repente, el altar tembló. Un rugido resonó en el bosque, y los árboles parecían agitarse con un pánico ancestral. La voz de Carlos se volvió más fuerte, impulsada por una fuerza que no podía controlar. Los secretos del universo se revelan. Una explosión de luz estalló del altar, arrastrando consigo a todos los presentes. Símbolos antiguos brillaban con un fervor inusitado, proyectando visiones de un pasado olvidado. Fernando se vio atrapado en recuerdos ajenos, rituales, lloros y risas de un tiempo que nunca vivió, pero que se sentía tan presente. Detente,
gritó Jazmín, al borde de la desesperación. Esto no está bien. La figura, ahora más robusta y resonante, se acercó, su rostro transformándose en un colás de sombras y luces. La verdad no siempre es el camino correcto, pero una vez invocada, hay que sostenerla. Con cada palabra, el corazón de cada uno se hundía más. Un sudor frío recorría la espalda de Fernando. Sintió que la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Carlos, regresa. Tienes que parar. El eco de su grito resonó en el aire y, justo en ese instante, la luz estalló como una supernova y las sombras comenzaron a girar descontroladamente. Las visiones se hicieron pesadillas, transformando sus esperanzas en terror. Carlos parecía atrapado en una danza macabra, su voz un eco distante. Al ver la desesperación en los rostros de sus amigos, un destello de claridad cruzó su mente. No puedo hacerlo solo. Ayúdenme. Jazmín se acercó, temblando, y juntas trataron de encontrar el eco de sus voces, intentando transformar el caos en algo que pudiera contenerse. Recuerda quiénes somos. Esto no debe ser así. Pero los ecos del salmo ya eran parte de ellos, retumbando en sus mentes, mientras la figura los observaba con una intensidad que desbordaba lo humano. La noche cobraba vida, y cada respiración se sentía como una cuenta regresiva a lo inevitable. Y justo cuando pensaban que todo estaba perdido, un susurro rompió la oscuridad. ¿Creen que pueden cambiar su destino sin pagar el precio? El aire se cargó de un silencio opresor, y un pánico indescriptible envolvió a los amigos. La figura comenzó a desvanecerse, dejando solo su risa resonante en el viento. ¿Qué precio habrían de pagar? Con el corazón acelerado, Fernando se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba. No. Hemos terminado, dijo, de repente consciente de que ya nada volvería a ser igual. Como eco de su inquietud, la luz del altar parpadeó, proyectando un mensaje inquietante. La única manera de conocer la verdad es enfrentando los monstruos que ustedes mismos han despiadado. ¿Qué horrores estaban a punto de desatar de su propio pasado? ¿Eso eran las sombras que bailaban a su alrededor? Sin tiempo para pensar, el grupo se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que lo que habían invocado estaba desesperadamente ansioso por ser liberado. El temor se adueñó de Fernando como un manto pesado. Su corazón latía desbocado y sus manos, antes firmes y decididas, temblaban al enfrentarse a la nueva realidad. Lo que hemos hecho, murmuró, incapaz de completar la frase, sus ojos buscando la validación de los demás. Jazmín, con lágrimas brillando en sus ojos, le devolvió la mirada. Carlos, ¿qué hemos desatado? Su voz temblaba, y el eco de su pregunta se perdió en la oscuridad circundante. Carlos, aún atrapado por la energía de su invocación, pareció recuperar un poco de su conciencia. No lo sé, pero tenemos que enfrentarlo. Esa figura no se irá sola. Una determinación hacía en su mirada, aunque su cuerpo aún temblaba por el efecto del ritual. Las sombras crecían a su alrededor, como si se arrastraran por el suelo, alargándose y moldeándose en formas indistintas que parecían moverse con vida propia. Entonces, una risa estruendosa rompió el silencio, reverberando entre los árboles. Era grave y burlona, agazapándose en la mente de cada uno, como un eco que no se podía acallar. ¿Qué es lo que temen? La verdad está a un paso de ser revelada. La voz fue más clara ahora, y una forma comenzó a emerger en medio de la luz parpadeante del altar. A medida que la figura tomaba forma, la claridad de su rostro se transformaba en una mezcla entre humano y algo mucho más antiguo, algo que podía provocar un terror primigenio. Fernando sintió su estómago revolverse mientras su mente intentaba descifrar lo que estaba viendo. Ten cuidado, Carlos, advertía Fernando, su voz un susurro cauteloso. No podía evitar pensar que esos ojos eran ventanas a un abismo oscuro. No puedo. Carlos gritó, casi como si se defendiera de una verdad incómoda. Esto es lo que quise, lo que ofrecía al pronunciar ese salmo. Mientras tanto, Jazmín observaba con horror cómo las sombras danzaban a su alrededor, algunas atrapando destellos de luz que parecían susurrar secretos olvidados. No dejemos que nos dividan. Sigamos juntos. Pero el aire se volvía más denso, denso como un arco que arde antes de soltar la flecha. Las sombras no solo danzaban, estaban tomando forma,
susurrando entre sí en un lenguaje que resonaba en el núcleo del horror. La verdad es un arma, y ustedes son los que la blandieron, resonó la figura. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. No somos responsables de esto. No de esta manera. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra esta entidad. Era contra sus propios temores, los secretos que habían mantenido ocultos, sombras de sus pasados que jamás esperaron enfrentar. Debemos recordar quiénes somos, dijo Jazmín, presionando su mano contra su pecho como si pudiera reafirmar su propia existencia. ¿Qué verdad hemos despertado? Necesitamos sentido, algo que nos ame en medio de todo este caos. Todo esto tiene que tener una razón. Carlos, despejando la confusión en su mente, finalmente se enfrentó a la figura que se acercaba. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros?, gritó, su voz resonando con un nuevo aliento de desafío. La figura sonrió, y la oscuridad se congregó a su alrededor, como si pudiera devorar la luz misma. Siempre hay un precio que pagar, y se los mostraré. La voz vibraba, llenando el aire con un eco que prometía liberar lo que estaba escondido en lo más profundo de sus corazones. Cada palabra se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Fernando supo que sus vidas estaban en juego, pero una idea fugaz iluminó su mente. El precio no puede ser nuestra vida. Hay algo más, algo que podamos ofrecer. Pero, ¿qué podría ser? Un sudor frío le recorría la frente mientras miraba a sus amigos, sintiendo la urgencia de la situación. Las sombras comenzaron a girar con más furia, llevándolos al borde del abismo emocional. La noche habla, resonó la figura, mientras la luz del altar comenzó a desvanecerse. ¿Qué decidirán? Y en ese momento de caos, Fernando sintió el mundo temblar bajo sus pies. Una revelación se abrió ante él como una puerta. ¿Acaso su propia verdad, oculta y reprimida, sería lo que podría atar a esa entidad de vuelta al abismo del que habían querido escapar? Se sintió dividido entre el miedo y el deseo de liberarse. Sé lo que soy, grité, rompiendo el silencio. Y aceptaré mi verdad si eso significa salvarnos. La atmósfera se espesó a su alrededor, cargada de promesas y horrores por igual. Una risa desgarradora resonó mientras el altar vibraba, y tan pronto como lo dijeron, la figura como una tormenta acercándose a ellos, repitiendo la palabra final: entonces, enfrentémoslo juntos. Quedó un eco fugaz y el bosque estalló con luces y sombras, descorriendo el velo de lo desconocido. ¿Qué verdades ocultas estaban a punto de desnudarse, llevando consigo sus fragmentos de vida? La segunda oportunidad estaba ahí, esperando ser confrontada. Fernando sintió que el siguiente paso definiría no solo su futuro, sino también el destino de sus amigos. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que el precio ya estaba escrito en el aire, y aún no lo veían. ¿Podrían aceptar sus propios demonios antes de que todo se desmoronara? La incertidumbre tómalo en un abrazo frío mientras lo único que resonaba en su mente era: ¿estamos listos para caer en la oscuridad o saldremos a la luz? La atmósfera era densa, como un manto de pesadez que envolvía a Fernando y sus amigos. Mientras las sombras danzaban vorazmente, una sensación de urgencia creció en su interior. La figura, cada vez más cercana, parecía absorber la esencia de sus miedos, y con cada latido de su corazón, Fernando sentía que el suelo se alejaba de sus pies. ¿Y si este es el precio?, pensó, mientras una vislumbre de esperanza brotaba entre sus pensamientos. Aceptarlo, reconocerlo, eso podría ser la respuesta. La risa resbaladiza de la entidad le hizo temblar, pero decidió no dejarse llevar por el pánico. Todos tenemos algo oculto, murmuró, consciente de que el momento crítico había llegado. Carlos, Jazmín, logró pronunciar con un hilito de voz: vamos a ser honestos, más allá de esto que estamos enfrentando. Si no revelamos nuestras verdades, tal vez no haya salvación. Las miradas de sus amigos convergieron en él, una mezcla de temor y sorpresa. Carlos, después de una pausa, asintió lentamente. Es hora de hacer frente a nuestros fantasmas, aunque duela. Su voz sonaba diferente, más fuerte, como si hubiera abrazado el sentido de la lucha. Jazmín, a su lado, agregó con firmeza: no podemos permitir que nos arrastre, somos más que nuestros secretos. La luz del altar titilaba como un pulso, respondiendo a su actuar decidido. La figura oscura se detuvo un instante,
como si deliberara ante el valor que estaban mostrando. Fernando sintió que la energía del altar respondía a su determinación. Todos hemos guardado secretos que nos han ligado a esta oscuridad. Yo siempre he temido no ser lo suficientemente bueno. Crecí sintiendo que debía ser perfecto para ser amado. Las palabras brotaron de su corazón, liberando un peso que había llevado demasiado tiempo. Carlos, empujado por su sinceridad, se dejó llevar y confesó: yo me vi atrapado en el egoísmo, deseando el poder por encima de todo. No me importa el precio, lo que importa es mi deseo. Con cada confesión, la figura temblaba, parecía percibir la verdad en el aire. Jazmín respiró hondo, su voz resonando en el aire. Yo siempre he tenido miedo de perder a mis seres queridos, de que se alejen de mí. Pero este miedo me ha hecho aferrarme y controlar, cuando solo debía dejar ser. La criatura, ante sus confesiones, parecía encogerse, luchando por mantener su forma. La luz del altar creció también en respuesta, bañando el lugar en una claridad dorada que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. Fernando notó cómo su energía vital comenzaba a enfrentarse a la sombra que había emergido. Con una mirada de entendimiento, Carlos proclamó: nadie es perfecto. Todos tenemos secretos y miedos, pero hoy decidimos liberarnos. Damos la bienvenida a nuestra verdad. Una onda de energía recorrió el ambiente, y las sombras comenzaron a disolverse. La figura oscura retrocedió unos pasos, visiblemente alterada por la revelación de sus verdades. Ustedes no pueden enfrentarse a mí, rugió, aunque la voz sonaba menos amenazante, titubeante, incluso dolida. La tensión fue palpable. ¿Acaso sus verdades eran una defensa? Fernando sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Debemos continuar, instó. Si esto es lo que hemos desatado, puede que también sea nuestra salvación. Sin embargo, como si el universo hubiera decidido jugar una carta definitiva, la entidad dio un giro. Sus verdades son solo un anhelo, un susurro en la tormenta que yo represento. La risa resonó como un trueno en la distancia, llenándolos de horror. La sombra se fragmentó, dejando visibles rostros en su interior. Era un espejo de sus propios miedos reflejados. Fernando sintió que su estómago se encogía. ¿Era esto lo que temían? No te dejaremos ganar, seguido de una exclamación resonó en su mente, pero la figura oscura no solo se había fragmentado, comenzaba a armarse de nuevo, más fuerte que antes. No se han liberado porque no conocen la verdad completa. ¿Qué más ocultarían? La risa se intensificó, mientras ellos luchaban por entender el nuevo desafío. Fernando sintió como si la vida misma se desdibujara ante él. Espera un momento, pensó, su mente girando veloz. ¿Qué más había que aceptar? Y en un instante inspirador, recordó algo que podría ser la clave, el punto que definiría su lucha. Se le heló la sangre y el corazón le retumbó. El secreto más profundo que nunca se atrevió a revelar a nadie. ¿Podría ser eso?, murmuró, sintiendo que la verdad lo abrazaba. ¿Estamos listos para conocer nuestra sombra? ¿Listos para enfrentar lo que nunca quisimos aceptar? Los ecos resonaban, creando un estruendo ensordecedor mientras la figura oscilaba entre poder y debilidad. Fernando sabía que su decisión marcaría el rumbo de todo, pero la pregunta persistía, abrumadora: ¿cuán lejos estarían dispuestos a ir para salvarse? La velocidad del aire cambió, el tiempo parecía ralentizarse, y el bosque se llenó de murmullos. ¿Estarían dispuestos a confrontar la verdad que nunca se atrevieron a hablar? Era el umbral final. ¿Existía alguna verdad que pudieran aceptar juntos y salir victoriosos de esta confrontación? La respuesta se les escapaba, como el último hilo que se desata. Y cuando creían que todo estaba perdido, la voz de la sombra resonó: ¿te atreverás a descubrirte auténtico? Te estoy esperando, Fernando. La figura se volvió más sólida, la risa amenazante reverberaba en el vacío del bosque. Las miradas de Fernando, Carlos y Jazmín se entrelazaban, como si cada uno fuera la extensión del miedo del otro. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, Fernando se dio cuenta de que la sombra no era solo un enemigo, era un reflejo de sus propios anhelos y temores. ¿Qué más ocultarían? La pregunta hizo eco en su mente, resonando como un repique desesperado. La oscuridad ante ellos se mostraba más que un simple obstáculo, era un armario lleno de secretos que no se atrevían a abrir.
Fernando sintió una punzada intensa en el estómago, como si esa sombra estuviera desgarrando las burbujas de confort que habían construido a su alrededor. Carlos, comenzó Fernando, su voz temblando entre la incertidumbre y la resolución. Si la figura está pidiendo más de nosotros, tal vez sea porque necesitamos confesar lo más oscuro y profundo. Lo que hemos ocultado por miedo, aquello que nos impide seguir adelante. Las palabras cayeron como piedras en un lago, consiguiendo más de lo que esperaba. Carlos, menos seguro ahora, frunció el ceño. No sé si estoy listo para eso, Fernando. Hay cosas que no quiero volver a tocar. Pero la luz dorada del altar pulsaba con una energía renovada, como si suplicara que reconocieran la verdad. Debemos hacerlo, gritó Jazmín. Cada uno de nosotros hemos vivido con secretos, cosas que nos lastiman. Es hora de enfrentarlo. Su voz resonaba con una fuerza inusitada, y con eso, algo en el ambiente pareció cambiar. La figura comenzó a titubear, como si la convicción de Jazmín comenzara a desgastarla. Fernando sintió la urgencia del momento. Se giró hacia sus amigos y sus palabras fluyeron. Yo miento a menudo. A veces, para proteger a otros, pero me he dado cuenta de que esa mentira también me aísla. Hay veces que desearía no haber dicho nada, pero la necesidad de encajar me ha llevado a mantenerme en silencio. La figura tembló, le costaba mantener su forma. Sigue, Fernando, instó Carlos, que con cada palabra de su amigo parecía adquirir valor. Fernando respiró hondo. He tenido pánicos, a veces creo que la oscuridad me devorará si muestro quién realmente soy. El miedo a ser abandonado, a no ser suficiente. Siempre he creído que la carga de mi familia depende de mí, y eso me ahoga. Al pronunciar esas palabras, sintió una especie de liberación. El silencio fue interrumpido por una risa aguda, resonando en la profundidad del bosque. La sombra se retorcía, su forma distorsionándose mientras se reía. ¿Eso es todo? ¿Un niño ansioso? Si tan solo supieras que más hay oculto, preferencias y deseos que nunca has querido aceptar. La risa poseía un matiz burlón, llenando el aire con un peso que intentaba aplastarlos. Carlos, ahora más decidido, dio un paso adelante. Yo deseo ser amado por lo que puedo ofrecer, no por quien soy. He manipulado situaciones, he mentido por voluntad. Pero la verdad es que estoy cansado, Fernando. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Fernando sintió que la sombra titubeaba, pero aún así, había algo más. ¿Y si revelamos lo que realmente nos duele? No solo lo que nos hace ser quienes somos, sino también lo que nos asusta profundamente. ¿Qué pasaría si permitimos que nuestras voces se unan en esta oscuridad? De repente, un estruendo hizo eco y el altar brilló más intensamente. La sombra pareció ausentarse por un momento, como si la propuesta de Fernando hubiera abierto una puerta. ¿Por qué no lo hacen?, rezongó la voz, cargada de incredulidad. Muestren su verdadero rostro y veamos qué pasa. Sí, exclamó Jazmín, sonando como un tambor. No somos simplemente miedo y dolor. Hay amor, fortaleza, una lucha por vivir. El dolor nos une, pero hoy también elegimos la luz. La figura retrocedió, oscilando entre la fuerza y la fragilidad. ¿Creen que eso les salvará? La risa se convirtió en un grito. Es un comienzo, contestó Fernando, sintiendo que en su interior una luz comenzaba a surgir. La conexión entre ellos se iba reforzando en cada confesión, en cada momento de verdad que compartían. Sin embargo, la sombra empezó a reunirse con más vigor, volviendo a construir su forma. No están listos para enfrentarme, su luz es solo un destello. ¿Qué hay detrás de esa valentía? ¿Quiénes son realmente? El silencio les envolvía mientras la figura retó a cada uno de ellos. ¿Estarían dispuestos a desnudarse emocionalmente, a plantarse firmes y confrontar su verdad más oscura? Todo seguía en el aire. En ese tenso instante, Fernando sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Qué ingredientes de sus almas faltaban? Las preguntas lo ahogaban. ¿Serían capaces de no solo enfrentar a la sombra, sino también enfrentarse a sí mismos, al precio que eso implicaría? La respuesta podría liberar o condenar sus destinos, y el pulso del altar vibraba como un corazón latiendo. ¿Entonces qué pasará?, preguntó Fernando,
sintiendo que la sombra se acercaba, no solo como adversario, sino como parte de ellos. La próxima decisión definiría su enfrentamiento y todas sus verdades por descubrir. Una pregunta flotó en el aire, tensa e ineludible. ¿Estamos listos para descubrir quiénes somos realmente en la oscuridad? Un silencio opresivo se extendió como una niebla densa entre ellos, mientras el eco de la voz retumbaba en sus mentes. La figura, ahora más imponente, parecía alimentarse de su incertidumbre. Fernando sintió que el aire se volvía pesado, como si la reacción de la sombra pudiera aplastarlos con un simple susurro. ¿Quiénes son realmente? La pregunta reverberó en el aire, cargada de una inquietante expectación. Jazmín tragó saliva, sus nervios visibles en su expresión tensa. Tal vez no hemos sido del todo honestos, ni con nosotros mismos, murmuró. La sombra se hizo más brillante, como si se alimentara de su vulnerabilidad. No podemos dejar que nos domine, gritó Carlos, el coraje atravesando su voz como una flecha. Hoy estamos aquí para enfrentar lo que somos. No solo nuestras sombras, sino también nuestras luces. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, llenando el espacio con una chispa de determinación. Fernando asintió, sintiendo la energía creciente a su alrededor. Vamos a hacerlo. No podemos quedarnos parados esperando a que la sombra nos consuma. Cada uno de nosotros tiene algo que ocultar, y hoy es el día en que lo revelamos. Ellos asintieron, aunque en sus miradas aún titilaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Bien, dijo la sombra, su voz ahora un murmullo profundo. Si desean enfrentarse a su reflejo, necesitarán reconocer no solo lo que les avergüenza, sino también lo que anhelan. Su forma se distorsionó, como un espejo quebrado que mostraba retazos de sus inseguridades y deseos ocultos. Háblame de tus sueños, exclamó la sombra, acercándose más, escurriéndose como una serpiente. ¿Qué es lo que realmente quieren, más allá de sus miedos? La oscuridad parecía cobrar vida, esperando ansiosamente sus respuestas. Fernando cerró los ojos un instante, invocando la fuerza de sus amigos. Deseo ser libre. Libre de las expectativas ajenas que siempre he tratado de cumplir, confesó, su voz resonando en la penumbra. Quiero ser auténtico, sin miedo a ser juzgado o abandonado. La sombra se retorció, como si esas palabras le causaran dolor. Interesante, muy interesante, murmuró, casi entre dientes. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué ocultas detrás de esa fachada? Carlos miró su reflejo en la sombra, luchando por articular palabras que siempre le habían dado miedo. Quiero ser fuerte. Físicamente y emocionalmente. A veces siento que mi vulnerabilidad me hace débil, pero mi anhelo más profundo es amar y ser amado sin reservas. Las sinceras confesiones parecían debilitar la figura oscura, aunque también la hacían más temible. ¿Y tú, Jazmín? La sombra se volvió hacia ella, característica de un depredador que percibe el miedo en su presa. Jazmín respiró hondo, el aire cortándose en su pecho. Deseo ser vista por quien realmente soy, no por lo que los demás esperan. Me duele que mis sueños sean ignorados, y que mi voz se pierda en el ruido. En su voz, la fragilidad se tornó en fuerza, provocando un titubeo en la sombra. Cada confesión era como un golpe, un destello de luz que iluminaba la densa oscuridad. Con cada revelación, la figura parecía tambalearse, su forma perdiendo definición. ¿Por qué me muestran sus verdades?, preguntó, retumbando en una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Acaso creen que eso les hará invulnerables? Fernando, sintiendo el poder de sus amigos junto a él, respondió. No somos invulnerables, pero nuestras verdades nos hacen fuertes. Juntos podemos enfrentarte. No tenemos miedo de lo que somos o de lo que hemos ocultado. Cada palabra parecía resonar en el fondo del bosque, como un canto suave que rebotaba entre los árboles. La sombra, ahora más amorfa, comenzó a perder su fuerza. Pero sus pensamientos más oscuros, sus deseos más profundos ¿serán suficientes para repelerme? La risa se transformó en un grito desgarrador. Sí, gritaron todos al mismo tiempo, uniendo sus voces en un clamor que hizo vibrar el altar dorado. Las sombras se disiparon, pero en el aire permanecía una tensión palpable. Fernando sintió que una nueva fuerza se apoderaba de ellos, una
Energía renovadora que podría ser tanto su salvación como su perdición, la figura finalmente pareció desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, su voz resonó como un eco distante. A veces, el verdadero terror reside en lo que se oculta en la luz, en sus propios corazones. ¿Están seguros de querer seguir profundizando? El camino solo se hace más oscuro de aquí en adelante. Estamos listos, replicó Fernando con firmeza, enfrentando la incertidumbre que venía. Una atmósfera eléctrica llenó el bosque mientras la promesa de un nuevo desafío se cernía sobre ellos. No solo las sombras externas estaban acechando, sino que en su propia lucha por la verdad también se escondían nuevos miedos. ¿Qué otras oscuridades tendrían que enfrentar, y qué secretos aún estarían escondidos en su interior? Las preguntas se adhirieron en sus corazones, una sombra nueva en el horizonte. El bosque continuó vibrando con la energía de sus confesiones, pero el peligro aún latente se sentía por todas partes. La sombra pudo haber retrocedido, pero ahora el verdadero desafío se cernía sobre ellos, sus propios miedos internos, aquellos que habían intentado ocultar incluso de sí mismos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó de repente Carlos, su voz temblorosa traduciéndose en ansiedad. La idea de enfrentarse a lo que aún no habían revelado llenaba el aire con una nueva inquietud. Jazmín se dio la vuelta, mirando a Fernando con unos ojos que suplicaban comprensión. Lo que la sombra decía tiene sentido. Si esto solo es el comienzo, tenemos que estar listos para lo que viene. ¿Cómo podemos hacer eso? Su fragilidad era palpable, como si cada palabra la acercara más a un abismo que no estaba dispuesta a cruzar. Fernando sintió el nudo en su garganta apretarse. Debemos seguir adelante. Solo si somos completamente honestos, podremos derrotar lo que la sombra representa. Esa honestidad, sin embargo, se convirtió en un peso abrumador. En el fondo, todos sentían la presión de desnudarse emocionalmente, listos para enfrentar no solo las sombras que los acechaban, sino las propias que cargaban dentro. Escuchen, exclamó Carlos, alzando una mano. Si la oscuridad se alimenta de nuestros miedos, entonces, hagamos que se atiborre de nuestra fuerza. Hablaremos de lo que realmente nos duele. La determinación en su voz resonaba como un tambor, despertando los ecos de sus corazones. ¿Y si lo que revelamos es aún peor que la sombra? Jazmín susurró, su tono quebrado reflejando las dudas que la asediaban. ¿Y si nunca podemos volver? Fernando la miró, el aliento se le aceleraba. No lo sabemos, pero tenemos que intentarlo. Juntos. La idea de que cada uno de ellos podría ser su propia luz en la oscuridad resonó como un faro en la bruma. Poco a poco, se acercaron, formando un semicírculo frente al altar dorado, como si al unirse pudieran fortalecer cada confesión. Yo, comenzó Jazmín, el peso de sus palabras haciéndose palpable. Yo temo que, aunque encuentre mi voz, no importará. Que mis sueños son solo esos sueños lejanos. A veces, siento que estoy atrapada en esta lucha sin salida, como si nunca pudiera escapar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había una pequeña chispa de determinación que brillaba ante su vulnerabilidad. El eco de sus palabras fue como un susurro que reverberó en el aire, encendiendo un fuego en los corazones de los demás. Es mi turno, dijo Fernando, respirando profundo. Siempre he sentido que no soy suficiente. Mi familia tiene tantas expectativas, y eso me ahoga. Siento que tengo que ser el mejor, pero en el proceso he olvidado lo que realmente quiero ser. Esa revelación dejó su pecho cargado de una pena, pero también de un alivio. Lo que había dicho resonó en el aire, y las sombras parecieron temblar nuevamente. Carlos estaba listo. Yo tengo miedo de perder a mis amigos. Me aterra que esta lucha al final nos separe. Siempre he sentido que, si no soy fuerte, los perderé a todos. El dolor de la soledad me acecha. Cada palabra lo hacía más visible, como si ese miedo, al ser pronunciado, lo despojara de su poderosa fachada. El grupo se sintió más unido, cada confesión un ladrillo que construía un puente sobre el abismo de sus inseguridades. De repente, un viento helado recorrió el bosque, y una risa sibilante resonó a su alrededor. La sombra volvía a manifestarse, esta vez con una furia intensa. ¿Creen que han superado sus miedos? ¿Que sus verdades los protegen? Sus sombras no desaparecerán tan fácilmente.
Las risas se transformaron en ecos grotescos que parecían venir de todas direcciones. Vas a conocer sus oscuros secretos, y lo que descubrirás será más desgarrador que cualquier verdad. Su voz reverberaba, cercana y lejana, como un trueno en medio de la tormenta. Entonces, todo se oscureció. Las luces se apagonaron y los cuatro sintieron un pálpito en el pecho, como si un monstruo los observara desde la oscuridad. Cada uno de ellos temió las verdades que ocultaban, y una corriente electrizante los unió en un instante de silenciosa desesperanza. ¿Cuál es tu verdadero miedo?, preguntó la sombra, su voz ahora un murmullo suave, casi seductor. ¿Cuál es el secreto que no se han atrevido a contar? El ambiente estaba tenso, el aire se sentía cargado de un miedo palpable. Se miraron entre ellos, el desafío ahora era inevitable. Cada uno tenía que elegir, enfrentarse a su verdad o dejarse consumir por la sombra que acechaba, y mientras la incertidumbre se enroscaba alrededor de sus corazones, un último eco resonó. ¿Esto es solo el comienzo? ¿Están listos para desenterrar lo que realmente significa ser transparentes? Fernando se sintió desbordado por las preguntas, y en ese momento se dio cuenta de que la lucha verdaderamente acababa de comenzar. El viento aullaba entre los árboles, como un lamento por las decisiones que los amigos estaban a punto de tomar. La figura oscura, aún presente, se hinchaba como un presagio de lo que vendría. El frío envolvía el ambiente, pero el calor de sus corazones latiendo en unísono parecía desafiar el temor que intentaba consumirlos. «¿Y si esto es lo que se supone que tenemos que enfrentar?», murmuró Carlos, su voz temblando con una mezcla de valentía y duda. «Si somos vulnerables, si mostramos nuestras sombras, tal vez podamos deshacer lo que hemos desatado». Jazmín lo miró fijamente, su rostro pálido, pero había algo en sus ojos, una chispa de determinación. «No podemos seguir escondiendo lo que somos. Lo que hemos ocultado nos atormenta, y al final, eso es lo que la sombra quiere, mantenernos en la oscuridad. Hagámoslo juntos». Su voz resonó como un tambor marcando el momento de la verdad. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión casi palpable. Fernando sintió cómo sus nervios ardían en su interior. «Estamos listos, para lo que sea. Cada uno de nosotros tiene algo que liberar». Mirada a mirada, se dieron cuenta de que no estaban solos en esta lucha. La energía del altar brilló e iluminó la noche. «Yo», comenzó Jazmín, su voz temblando, «temo que mi voz nunca sea escuchada. Siempre he luchado por ser vista, pero mis miedos me paralizan. A veces, creo que si no grito, las sombras se llevarán mi luz». Al pronunciarlo, una luz cálida parecía emanar de su ser, fortaleciendo el lazo que los unía. «Es valiente lo que haces», respondió Carlos, acercándose. «Tu voz es importante, Jazmín. Necesitamos escucharla». Sus palabras parecían romper el hechizo que los mantenía atrapados en ese momento de incertidumbre. Fernando dio un paso al frente, apoyándose en la fuerza de su amiga. «Siempre he sentido que no soy suficiente. Que mi familia espera demasiado de mí, y he vivido con la carga de no querer decepcionarlos. Pero también quiero ser libre de ser quien soy, sin cargar esos miedos». Sus palabras fluyeron como un torrente, llevándose el peso del secreto oculto. «Estoy aquí contigo», exclamó Jazmín, su voz resonando con apoyo. Carlos asintió, comprendiendo que la clave de su lucha era la conexión que compartían. Finalmente, Carlos miró a la sombra y, en un gesto de desafío, confesó: «Yo tengo miedo de perder lo que más amo. Mi deseo de controlar todo me aleja de mis amigos, pero no puedo evitarlo. Siempre he creído que si no soy fuerte, solo quedaré solo». Su voz, una mezcla de dolor y honestidad, resonó en la penumbra. La sombra tembló, revelando la debilidad que escondía. La atmósfera cambió. Con cada confesión, la figura oscura parecía encogerse, como si la luz que emanaba de ellos la debilitara. «No son más que palabras», se burló la sombra, su voz un eco burlón. «Creen que sus verdades son armaduras. ¿Qué tal si los revelo a su verdadera esencia?». La risa resonó, pero cada uno de los amigos sintió que su sinceridad había empezado a desdibujar la figura. Fernando, ahora sintiendo un nuevo sentido de unidad, se volvió hacia sus amigos. «No dejemos que la sombra nos consuma. Hemos sido fuertes al compartir nuestras verdades.
¿Qué hay de aquellos secretos más oscuros que aún tememos revelar? Las miradas de todos se entrelazaron, cada uno comprendiendo que los miedos que aún guardaban eran lo que los mantenía atados. No podemos permitirnos volver a caer en la sombra, hay que enfrentarlo, replicó Carlos, su voz firme. Jazmín sintió que el momento de la verdad se acercaba. He tenido miedo de que si dejo que la gente vea mis debilidades, me rechacen. Pero eso me ha aprendido a vivir en una sombra. Su voz resonaba en el viento. Soy valiente al acoger lo que soy. Fernando asintió. La sombra se alimenta de nuestro miedo. Ahora, seamos más que solo nuestras sombras. Hablemos de nuestras luces, nuestros deseos, lo que hemos ocultado a los demás y a nosotros mismos. Ese grito fue como una explosión en la noche. Quiero amar sin reservas, gritó Carlos. No quiero escapar más, sino abrazar quienes somos, aquí y ahora. La luz del altar vibró con fuerza, la figura, que parecía tambalear, se volvió más oscura y amenazante. Si hay alguna verdad que aún no han descubierto, será su perdición. ¿Por qué no intentan mostrar todo su ser? Un escalofrío recorrió a todos, pero la unión que habían creado en esta batalla los fortaleció. Fernando miró a su amiga y a su amigo, con la luz brillando intensamente en sus corazones. Estamos listos para descubrir quiénes somos, incluso si eso significa enfrentar nuestras oscuridades. Sabemos que hay más en nuestras vidas que miedo. ¿Nos unimos? Con un grito coordinado, cada uno cargado de energía vital, exclamaron, sí, juntos. Somos luz que desafía la oscuridad. La sombra estaba en retroceso, chillando, mientras ellos continuaban compartiendo sus verdades, cada palabra una chispa que iluminaba su camino hacia la liberación. La forma oscura empezó a disolverse, y el bosque resonó con un canto de poder, nunca más nos dejaremos atrapar por el miedo. Somos valientes, somos uno. La figura, en su lucha por recuperar su forma, pronunció el último grito de advertencia. El precio que han de pagar es alto, y esta lucha apenas acaba, pero su mirada y su retorcida figura se desvanecieron en un torbellino de luz, llevándose consigo la oscuridad. El silencio que siguió estuvo lleno de esperanza. El grupo se quedó ahí, abrazándose entre sí en una oleada de alivio y alegría. Habían enfrentado aquello que había atormentado su ser, y en la aceptación de quienes eran se encontraron fuertes. El viento aullaba, pero ahora era distinto. Era un susurro de la libertad que habían alcanzado, un canto de luz que iluminaba sus corazones. Hemos sobrevivido, dijo Fernando, su voz un eco de revelación. Y ahora, podemos enfrentar lo que venga, agregó Jazmín. La sombra se había desvanecido, pero la lucha por el mañana aún continuaba. Sin embargo, un impulso de esperanza los guiaba. En ese rincón del bosque, el antiguo altar se iluminó nueva vez, esta vez prometiendo nuevos comienzos. Seremos más fuertes cuando nos unamos, concluyó Carlos. Cuando salieron de la oscuridad, el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, marcando no solo el fin de una noche aterradora, sino el comienzo de una vida nueva, en la que no tendrían miedo de ser quienes verdaderamente eran. No olviden ser honestos consigo mismos, porque con el poder de la verdad, cualquier sombra puede ser vencida. Ahora que has llegado al final de esta fascinante historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así no te perderás las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este poderoso mensaje. Tu participación hace toda la diferencia.